Episodio número 2772. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 10 de abril. Asistencia a la comunidad. En el marco de esta lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Con el texto a memorizar de Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Durante toda esta semana hemos estado compartiendo esta lección. Desde el pasado sábado domingo iniciamos con un Salvador con el corazón roto. Cómo Jesús estaba básicamente llorando sobre la ciudad de Jerusalén, porque, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. En la parte del lunes estuvimos viendo cristianos salvaguardados providencialmente. Este asunto que menciona el conflicto de los siglos y también lo que dice Salmo 46 y la misma lectura bíblica de esta semana, Isaías 41:10, de la providencia de Dios, del cuidado paternal, de cómo un Dios soberano, a pesar de las crisis y de las cosas que vivimos en este mundo, nos cuida y nos protege. En la parte de ayer, martes, estuvimos viendo fieles en medio de la persecución. Y este asunto que también menciona Hechos capítulo 2, en varios versículos, y también capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, de los desafíos que enfrentó la iglesia, pero también cómo creció exponencialmente. La lección a continuación, asistencia a la comunidad. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo también pueden sintonizar nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas esta lección y que de esa manera cada uno de nosotros pueda, con corazón dispuesto, escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Que esto se traduzca en un beneficio y bendición para nuestra familia y también para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Asistencia a la comunidad. La iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque también lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, que así como lo dice Mateo capítulo 4, versículo 23, así como dice Mateo capítulo 4, versículo 23, Cristo recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Eso es lo que dice Mateo capítulo 4 y el versículo 23. Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente, lo mismo que hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado, el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y yo diría que es lo que hace falta hoy en día. Hoy en día necesitamos volver a la piedad primitiva, pero también tener la urgencia
la necesidad, el mandato imperativo de Cristo de ir y predicar a las naciones, ir y hacer discípulos, porque de lo contrario, si perdemos esa identidad, si perdemos esa base, esa necesidad, entonces no seremos efectivos. Cristo no va a traer a su iglesia a los que han de ser salvos, sino que nos vamos a quedar en ese orden frisados, pero yo diría peor aún, Dios va a tener que sustituirnos siendo siervos infieles. Pero qué bueno que cada uno de nosotros, entendiendo nuestra misión, se preocupa por la gente, se preocupa por hacer el bien, pero también de predicar el evangelio. A continuación se nos invita a leer Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, luego Hechos 3, del 6 al 9, y luego el capítulo 6, los versículos del 1 al 7, para responder la pregunta: aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero leamos lo que dice Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Ahora veamos lo que dice Hechos 3, del 6 al 9. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eso es lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 6 al 9. Ahora veamos lo que dice Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es lo que dice Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Ahora respondamos a la pregunta: aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Podemos encontrar que el cristianismo auténtico se manifiesta en la piedad práctica. Número 1, la piedad práctica tiene que ver
con todo aquello que tenga que ver con suplir la necesidad. Número 2, también el no hacer acepción de personas, porque todos hacían todo en unidad y sin ningún tipo de altanería, sino con alegría, con sencillez de corazón. Tercero, también poniendo el nombre de Dios en alto, haciendo lo que Jesús hacía, sanando, predicando y distribuyendo todo de manera equitativa. Así que con todas esas ideas podemos nosotros aprender lo que es el cristianismo auténtico. Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, a quien, como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. La iglesia de Cristo, la cual era su cuerpo en la tierra, y también de estos primeros siglos, expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo, así como tú y yo necesitamos serlo. Aunque obviamente hay una situación, y es que hoy en día se manifiesta mucho lo que sería la viveza. Hay mucha gente que se quiere aprovechar de la nobleza, de la sencillez de los hermanos, y entonces quiere abusar de eso. También lo hubo en el tiempo de Cristo, no fue que no lo hubo, pero especialmente aquí hay que tener un balance, no dejarnos engañar, porque también el enemigo trata de que usted ni siquiera tenga recursos para usted, tratando de suplir falsas necesidades. Sí, hay que tener cuidado también con esto. En el gran conflicto que asola el universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito de Dios es todo lo contrario, es restaurarla. Esto incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. De hecho, hay un libro que me gusta mucho de lo que tiene que ver con el estudio bíblico, que se llama Del Edén perdido al paraíso restaurado, de David Rodríguez. Es un libro muy interesante que fue escrito allá en Puerto Rico, y lo interesante de todo esto es ver esa idea. Dios quiere restaurarnos por completo, física, mental, emocional y espiritual, de la misma manera que quiere restaurar también el Edén, restaurar esa vida edénica, pero para todo eso se necesita seguir la secuencia y no estar en ese sentido haciéndole caso al enemigo. De paso, en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús revela su plan para cada uno de nosotros. Él dice claramente que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está contemplado exactamente lo que Jesús desea para nosotros. No es una vida mediocre, no es una vida de sufrimientos constantes, es una vida plena, una vida en abundancia, aunque claro está, en este mundo no hay felicidad completa. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Una vez más, repito esa última parte. Dios anhela que estemos físicamente sanos, número 1. Mentalmente alerta, número 2. Emocionalmente estable, número 3. Y número 4, espiritualmente enteros. Pero para esto, cada uno de nosotros necesita entender el plan de Dios, necesita seguirle la secuencia a Dios. Esto es especialmente cierto a la luz de la profecía de la segunda venida. Este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21 anticipan precisamente las condiciones catastróficas en la tierra
antes de su venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo, para que puedan también ser sanados. Es que como cuando usted se entera de algo bueno, de inmediato usted tiene deseo de compartirlo. Pues de la misma manera, cuando Cristo nos ha tocado, cuando Cristo ha hecho la obra de transformación, también queremos que la haga con nuestros amigos, nuestros familiares, con todo el que nos rodea. Así que Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. Yo diría que el amor es el resumen de toda la Biblia, porque toda la Biblia nos habla del plan de Dios, nos habla del deseo que Dios tiene, y no hay mejor cosa que entender que Dios es amor y que la ley de Dios es la ley de amor. Entonces, en sí, todo se resume en el amor. Por esa razón necesitamos practicar ardientemente este principio. Se hace la pregunta final para analizar: ¿qué función cumple la Iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? La Iglesia, en cooperación con Cristo, demuestra el amor manifestándose en esa piedad práctica. Es decir, que cada miembro de iglesia, que cada hermano de nuestra iglesia necesita recibir ese apoyo, esa comunión, que la necesidad mía debe ser la necesidad de otros, que la necesidad de otros debe ser la mía. Así que, manifestando la piedad práctica, asistiendo a la comunidad de la iglesia en primer lugar y luego a los de afuera, podemos precisamente demostrar que Cristo es bueno, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que el enemigo está derrotado, que falsamente acusa a Dios y que falsamente acusa a la iglesia, porque el amor de Dios reina en nuestros corazones. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que asistencia a la comunidad tiene que ver con la piedad práctica, cómo la iglesia cristiana primitiva realizaba todo esto de suplir las necesidades, los mismos apóstoles asistiendo en la palabra de Dios, también sanando, predicando. Todo eso realmente nos lleva a entender cuál es el plan de Dios también para nosotros en esta recta final de este mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para cumplir con esta piedad práctica, que esto no se convierta en una teoría más, sino un estilo de vida en el que podamos amarte, en el que podamos también amar a nuestro prójimo y desear lo mejor para ellos y poder hacer nuestra parte, que también nosotros mismos seamos partícipes de esta bendición de poder ser amados, no solamente por ti, sino también por nuestros hermanos, por nuestros semejantes. Ayúdanos a vivir en unidad y en amor para que de esa manera tú puedas manifestarte en cada uno de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 11 de abril, un legado de amor. Esto de verdad que está tomando una forma poderosa en el marco de esta lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Con el texto a memorizar de Isaías capítulo 41 y el versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo marcando vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397. Puede enviarnos un audio, también puede enviarnos algún mensaje pidiendo alguna información del programa. De paso, vamos a añadir nuevos programas. Tenemos ahí un podcast de un pastor, colega, amigo, Pastor Albert Prato. Vamos a estar añadiendo esto a la programación, como también vamos a estar añadiendo unas charlas sumamente interesantes de Esther Crisóstomo, que es una psicóloga, terapeuta familiar, que tiene un material sumamente interesante. Todo eso se va a añadir a la programación diaria y también la programación semanal que vamos a ir incluyendo de algunas cosas que hasta ahora hemos hecho diariamente. Además, pueden sintonizarnos por medio de la página principal roesperanza.com, roesperanza.com. Además, pueden también escucharnos por medio de TuneIn Radio. Me gusta mucho TuneIn porque usted, si recibe una llamada o si lo ve en su tablet o en cualquier otro lugar, si le interrumpen por algo, no hay ningún problema porque él le guarda como cierta información de lo que ya se estuvo escuchando. Es decir, que puede hasta unos minutos usted volver a escuchar lo que estaba escuchando y entonces después ponerse al día. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.